Yo creo que Putin se atreve a atacar Ucrania porque Estados Unidos acaba de tener una retirada ignominiosa de Afganistán. Bueno, Estados Unidos y toda la coalición occidental que calcula un plazo de 9 meses desde que salen hasta que el gobierno caiga y al final ocurre en semanas, ¿no? Entonces hay una percepción en muchos niveles de que pues Occidente ya no es lo que era, no tiene capacidad de reacción. Además, Putin en ese momento tiene la sartén por el mango con el tema energético. Y el factor que realmente lo cambia todo es que los ucranianos consiguen repeler la primera avanzadilla rusa en un primer momento, ¿no? Hay una invasión exitosa en el sur, Rusia conquista Gerson, etcétera, pero en el norte, en Kiev, los repelen, ¿no? Y en Kharkiv, etcétera. Entonces, el hecho de que de repente la resistencia ucraniana sea viable es lo que yo creo que acaba motivando la creación de un frente aliado unido para apoyar a Ucrania, ¿no? En Europa, Estados Unidos, etcétera. Si hubiera caído, si Kiev hubiera capitulado en ese momento, se hablaba de trasladar el gobierno a Lviv, ¿no? En la frontera con Polonia, crear una especie de gobierno en el exilio y tal. Probablemente muchos, sobre todo en Europa, habrían pensado que era mejor volver cuanto antes al statu quo. Habría habido más sanciones, etcétera, más que las que ya había contra Rusia, pero no habría habido mucho más. Mm. No creo que se hubiera generado una reacción como la que ha habido, ¿no? A este nivel. Y entonces, si me preguntas, Estados Unidos aquí, el problema además es que Estados Unidos está jugando su propia partida en Ucrania, es cada vez más claro, ¿no? Y ¿Qué Estados quieres Unidos no decir? tiene un interés en que Ucrania gane la guerra. Tiene interés en que Rusia no la gane, que es muy diferente, ¿no? Y se está viendo clarísimo con el envío de armamento que llega tarde, llega desfasado, etcétera. O sea, les están dando lo suficiente a los ucranianos para que no pierdan, pero no les están dando el suficiente armamento para ganar, ¿no? Y esto está creando una discrepancia cada vez mayor entre Europa y Estados Unidos. O sea, en Europa entienden que la victoria de Ucrania es esencial para la seguridad del bloque europeo, ¿no? Porque si no, es posible que después tengamos algún tipo de avance ruso en puntos de la Unión Europea o incluso de la OTAN, ¿no? Luego te explico, incidimos en esto porque esto creo que es importante. Mucha gente cree que es una teoría de la conspiración, pero yo creo que es totalmente factible. Bueno, entonces el caso es que estamos viendo cómo Estados Unidos pues, envía Patriots, pero envía no el último modelo, sino el modelo anterior, que sí que sirven para la defensa aérea de Kiev, pero no les da el modelo de largo alcance, sino el de medio alcance, de manera que no puedan atacar dentro de territorio ruso, etc. Entonces, por un lado, es verdad que hay un miedo a una escalada, o sea, es decir, hay un intento de que esto no se convierta en la Tercera Guerra Mundial, pero a la vez es que a Estados Unidos le conviene. Bueno, tienen ahora mismo a Rusia exactamente donde querían, que es desgastándose, sin capacidad de conquistar Ucrania en una guerra que para Rusia es existencial. Pero bueno, al final no está muriendo ningún soldado estadounidense, ¿no? Al final los que están muriendo son ucranianos y a Estados Unidos le viene muy bien la situación tal y como está ahora mismo, ¿no? Lo que pasa Esto. es que a la vez, cuando Mm. hablamos de debilidad, claro, esto está creando una escisión enorme primero con los propios ucranianos, que están enfadadísimos con Estados Unidos. Aunque públicamente no se dice, pero hay mucho malestar en Ucrania con Estados Unidos. No lo pueden decir porque sigue siendo el principal donante, etcétera, pero existe este malestar porque ya están entendiendo cuál es la jugada de Estados Unidos. Y en la propia Europa también, porque están viendo eso, que Estados Unidos está jugando su propia partida. Y en esa partida el elemento fundamental es Estados Unidos. No es la victoria de Ucrania. También es posible que haya un factor que es el miedo a que una victoria aplastante ucraniana provoque un colapso del sistema ruso actual con todas las incertidumbres que eso conlleva. Por ejemplo, pues la aparición de un nuevo líder más ultranacionalista todavía, alguien que diga, no, es que la guerra aquí solo se va a ganar con armas nucleares, ¿no? Una escalada. O la partición de Rusia en varias facciones, que los recursos de hidrocarburos de Siberia queden expuestos en manos de un señor de la guerra, o sin control y al final acaben en manos de China, etcétera. O sea, hay muchas incertidumbres que se derivarían de un colapso del sistema ruso Mm. actual y yo creo que hay un temor
en Estados Unidos, que curiosamente no se comparte tanto en Europa, a pesar de que lo tenemos mucho más cerca, pero sí hay cierta reticencia a darle a Ucrania todo lo que necesita para ganar, cuando puedes conseguir que... cuando simplemente ahora mismo lo que estás consiguiendo es un desgaste constante de Rusia. Pero esto parece más bien una estrategia geopolítica, o, en fin, una estrategia para Ucrania y para Rusia, más bien inteligente en términos de racionalidad instrumental, ¿no? De racionalidad geopolítica. No es irracional, desde luego. Lo que pasa es que Pues si a la tienes vez... a Rusia donde la querías tener y al mismo tiempo tienes determinados miedos que además parecen razonables, ¿no? Miedos a una desestabilización general de... Lo que pasa es que aquí hay como un segundo escenario, que es el que parece que no se ha contemplado. O que, si se ha contemplado, no se ha considerado demasiado importante, que es que un Putin que se mantenga tal... O sea, que gane la guerra de Ucrania, por ejemplo, en último término, porque al final el desgaste en Ucrania es devastador. O sea, la economía ucraniana está en una situación muy mala. El desgaste demográfico, es decir, la cantidad de hombres que están muriendo, hombres en edad de trabajar, etc. La reserva estratégica demográfica de Rusia es mucho mayor que la de Ucrania. Es decir, tienen mucha más población a la que tirar a los campos de batalla. De hecho, es algo que ha admitido el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, el general Zaluzny, que se dijo recientemente en una entrevista en el Economist, creo, que se han dado cuenta de que no pueden aspirar a vencer mediante la masa, porque a Rusia parecen darle igual las pérdidas, ¿no? Al Kremlin no le importan las pérdidas. O sea, han perdido 300.000 hombres y siguen sacando gente, siguen movilizando gente. Hay una movilización encubierta, están recurriendo a todo lo que pueden, ¿no? Pues están reclutando gente en países como Nepal, Somalia, Cuba. Están mandando, y bueno, haciendo redadas de inmigrantes centroasiáticos a los que de repente les dicen, bueno, tú vas para el frente, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando eso se agote, todavía pueden recurrir a la movilización, ¿no? Que es algo que hasta ahora Putin ha evitado por cuestiones de política interna. Tiene este año elecciones en las que se va a reelegir ya como presidente eterno de Rusia, ¿no? Entonces lo ha evitado, pero si tiene que hacerlo, lo hará. Y entonces, claro, Ucrania en ese sentido está sufriendo muchísimo, ¿no? El tema es que si Putin gana esta guerra y a largo plazo hay varias visiones en este sentido, ¿no? Pero en términos de recursos, la tendencia a largo plazo favorece a Rusia antes que a Ucrania, que depende totalmente de la ayuda occidental. Si Rusia gana, últimamente ha aparecido un montón de líderes de países de la OTAN, pues Kaja Kallas de Estonia, Stoltenberg, el de la OTAN, Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, y una historia que apareció filtrada a Die Bild sobre un posible ataque ruso a un país de la OTAN, ¿no? Mucha gente dice, bueno, esto es teoría de la conspiración, ¿cómo se va a enfrentar Rusia a la OTAN? Pero claro, es que hay que entender cómo están pensando ellos a largo plazo, ¿no? A medio plazo, no. No es ni siquiera un escenario muy lejano. Imagínate que tenemos a Donald Trump en la Casa Blanca, que es un escenario perfectamente factible. De hecho, bueno, la última encuesta daba una ligera ventaja a Biden, pero todas las últimas de meses anteriores daban varios puntos de ventaja a Trump frente a Biden, que parece que vamos encaminados a ese escenario en noviembre de este año. Entonces tienes a un Trump que ya ha declarado públicamente su rechazo a la OTAN, que aparentemente hay filtraciones sobre una conversación que tuvo con Merkel y le dijo, tenéis que entender que si Rusia ataca a la OTAN no vamos a venir aquí a defenderos, ¿no? Entonces, probablemente Rusia lo que podría intentar, si es lo suficientemente inteligente, es una estrategia... en lugar de lanzar un ataque directo, pues empieza una agresión híbrida, ¿no? Haciéndose con un trocito de territorio en Estonia, o en Letonia, o en Lituania. David Lípiz Fernández preguntaba por la probabilidad de que Rusia emprendiera acciones militares parecidas a las de Transnistria, Donetsk, Lugansk en la ciudad de Narva, en Estonia. Por ejemplo, es uno de los escenarios, ¿no? O la franja de Suwalki, que es lo que une Bielorrusia con este trocito de terreno, ¿no? Que divide, Bielorrusia de Kaliningrado, ¿no?
Si se produce una agresión de ese tipo y no hay una respuesta firme de la OTAN, es el fin de la OTAN. Es decir, si cuando están agrediendo a un país miembro de la alianza de una manera tan clara y no hay una respuesta coordinada de la alianza que se supone que su propósito es la defensa mutua, pues obviamente consigues que se acabe la OTAN, ¿no? Que Sí, es uno de los grandes objetivos estratégicos de Rusia. Entiendo. Lo que ocurre es que tengo la sensación de que, de nuevo, ¿no?, caemos en esta tendencia a observar un montón de debilidades en nuestro propio campo sin imaginar las potencialidades que también puede tener ese campo, ¿no? Porque evidentemente si hubiera un ataque en territorio de la OTAN y por lo que fuera Estados Unidos decidiera no respetar el tratado o los compromisos que genera el tratado, entiendo que eso generaría a su vez otras reacciones, como por ejemplo la posibilidad de que los demás países de la OTAN a lo mejor se pusieran las pilas en términos precisamente de defensa mutua, ¿no? O sea, sí. También hay cálculos por parte de Trump y de la administración estadounidense que consisten en decir, oye, a lo mejor tenemos que forzar a nuestros aliados a moverse, a despertar, y si Rusia nos ayuda a que despierten y a que inviertan un 2 o un 3% de PIB al año en defensa, pues bienvenido sea el ataque de Rusia al corredor de Suwalski, como comentaba David Lípez Fernández, o a la ciudad de Narva en Europa, en Estonia, perdón. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, esto por pensar solo a 2 jugadas, pero imagino que deben pensar a más jugadas. El tercer poder económico del mundo es la Unión Europea. Los datos que ha dado el Fondo Monetario Internacional para 2024 son, creo que Estados Unidos 25, China 19 y la Unión Europea... Realmente es que no recuerdo el dato y te lo voy a dar mal, pero puede ser un 15. Y Rusia no llega al 3%. Es decir, si la Unión Europea se moviliza en un conflicto con Rusia, o sea, simplemente con desatar realmente el poder económico que tiene y dejar de hacer negocios con Rusia, Rusia tendría problemas muy serios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final la Unión Europea no deja de ser un bloque de 27 países donde hay 27 intereses diferentes, ¿no? Que sigue además pensando en ampliarse. Bueno, lo estamos viendo con un solo país como Hungría, un solo miembro que de repente decide bloquear las decisiones conjuntas, pues lo está consiguiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ocurrir, y obviamente si el escenario cambia, las prioridades cambian. Pero no sería tan sencillo. O sea, en el sentido de que este tipo de decisiones, sobre todo en la Unión Europea, que es un coloso burocrático, como un portaaviones. O sea, hacerlo cambiar de rumbo es complicado. Se hace, pero tarda tiempo, ¿no? Pero esto también ocurre con la industria militar o de defensa estadounidense. También desde este lado del Atlántico podríamos llegar a entender que en un momento dado un país que lleva 50 o 70 años dedicando, en fin, una barbaridad de PIB a la defensa, se esté planteando nuevas estrategias para que sus aliados se pongan las pilas. Sí. Y a lo mejor esas estrategias son tan cínicas y bestias como no respetar el acuerdo de mutua protección. Lo del 2% desde luego lleva en la mesa mucho tiempo. También es cierto que muchos altos cargos de países de la OTAN, altos cargos militares, etcétera, o relacionados con el sector militar, dicen que no todo es cuantificable en términos de inversión, ¿no? Es decir, que a veces pues unas instalaciones, la aportación de territorio geográfico para determinadas operaciones, la contribución a misiones internacionales, pues también es una aportación a la alianza que no se puede a lo mejor cuantificar en términos de dinero. Claro, para alguien como un presidente como Donald Trump, que viene del sector de los negocios y que es absolutamente mercantilista y transaccional en todo lo que hace, pues es muy difícil comprender esto, ¿no? Pero otros altos cargos estadounidenses lo entienden perfectamente, ¿no? Entonces, me hablas de la industria estadounidense. A ver, mira, por ejemplo, está reaccionando muchísimo más rápido que la europea a esta nueva situación, ¿no? Hay un temor en el sector de la defensa en general
a que después de todo lo que está pasando, pues que haya una reorientación a estimular la producción militar y que cuando se acabe el conflicto, pues si no tienes garantizado colocar esos stocks, pues te los comes, ¿no? Además, no es algo que puedas colocar fácilmente. No es que digas, bueno, pues si no se lo puedo vender a este país, se lo vendo a este otro, porque la industria militar es algo muy sensible, ¿no? No se lo puedes vender de repente a un país, a países africanos o latinoamericanos, ¿no? No puedes deshacerte de ese excedente de manera fácil, ¿no? Entonces, claro, en Estados Unidos se están enfrentando a una coyuntura diferente. Están viendo cómo sus propios arsenales están bajando por todo lo que están enviando a Ucrania, pero es que además ahora tienen Gaza, también están enviando ayuda a Israel, ¿no? Entonces ya hay una reorientación de la producción encaminada a no solo a abastecer los conflictos actuales, sino a restablecer los arsenales, ¿no? Entonces se está pensando en esos términos. En Europa ni siquiera ha sido capaz de darle el 1.000.000 de proyectiles que había proyectado para 2023. No van a llegar este año. Han hecho solo una tercera parte de lo que habían prometido, ¿no? Porque hay esa resistencia también porque... ¿Y nos parece bien o mal que Europa no consiga fabricar o, en fin, dar 1.000.000 de proyectiles? A ver, en este caso específico, yo tengo una posición política muy clara en el caso de Ucrania. Yo sí creo que Ucrania debe vencer porque creo que Rusia es un riesgo para la seguridad europea, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todo lo que no sea darle la ayuda lo antes posible es prolongar la guerra, es prolongar el sufrimiento tanto de Ucrania como de Rusia, ¿no? Yo no veo a Rusia venciendo en esta guerra porque al final para Ucrania es una lucha existencial. Incluso si se impusieran militarmente, lo que tendríamos es un Afganistán, es decir, una guerra de guerrillas, una lucha contra la ocupación, etcétera, que podría durar una década, pero al final los rusos se acabarían yendo de allí. Porque lo que está claro es que, al menos en una gran parte del territorio ucraniano, la población no está dispuesta a someterse al dominio ruso, ¿no? Entonces, si no hay una victoria ucraniana, no se acaba el conflicto tampoco, ¿sabes? Entonces, hay un... No recuerdo. Ian Morris creo que se llama, el de Guerra para qué sirve, no sé si te suena este libro, sí. Que es un libro brutal en términos de argumentación que habla de, bueno, las guerras son horribles, pero son la manera más rápida de resolver determinadas situaciones, ¿no? Y a medio plazo acaban con determinados problemas que cuando los extiendes en el tiempo pues acaban siendo incluso peores que la guerra, ¿no? En fin, resumiendo mucho y simplificando mucho y demás, ¿no? En este caso creo que primero hay una agresión clara por parte de un país que no necesitaba, pese a lo que diga la propaganda rusa, invadir su vecino, porque de hecho a Rusia nunca le ha preocupado la OTAN y lo hemos visto porque en cuanto ha tenido problemas en el frente ha desplazado material y sistemas militares de Kaliningrado, que sí es un país que está completamente rodeado por la OTAN, al frente ucraniano, ¿no? Es decir, nunca ha tenido miedo a que la OTAN atacase territorio ruso.